Bien, estamos aquí con el economista Juan Valerdi. Juan Valerdi es profesor de macroeconomía en la Universidad de La Plata, ex asesor de presidencia de Banco Central, de la gestión de, me habías dicho, Juan, Marco del Pont. de Marco del Pont, y de la UIF de Sbatella. Bienvenido a Radio Independencia, bienvenido a Retrovisor. Enrique Vox te habla, Juan, mucho gusto, bienvenido, ¿cómo estás? Un placer hablar con vos, Enrique. Bien, nosotros te estamos contactando porque fuimos sacudidos por esta información que se filtró hace unos días sobre el lavado de dinero enorme que se está generando que se viene generando desde los grandes bancos con dineros que provienen no solamente de la actividad lícita, sino también de la actividad principalmente ilícita como el narcotráfico, el tráfico de personas, tráfico de armas, porque si bien es cierto que evadir impuestos y lavar este dinero es ilícito, cuando viene de este sector es mucho peor todavía, ¿no? ¿Cómo lo ve alguien que está abocado a la macroeconomía como es tu caso? Bueno, te cuento que yo he tenido experiencia trabajando para una coalición de ONGs internacionales que están luchando contra las redes de los mal llamados paraísos fiscales, que son guaridas fiscales, y hay una estimación de una de estas ONG muy seria, que se llama GFI, Global Financial International, y que estimó que un tercio prácticamente del total de lo que manejan estas redes de fondos proviene efectivamente de actividades típicamente delictivas como la trata de personas, el tráfico de armas o fundamentalmente, por supuesto, el narcotráfico. Pero sin embargo, casi 2/3 de los totales de los fondos que manejan tienen que ver con los fondos que eluden impuestos, evaden impuestos y fugan las multinacionales en el mundo, con distintos mecanismos que le ayudan las principales firmas de auditoría mundiales, la famosa Big Four, los bancos internacionales, entre los cuales están los más reconocidos del mundo, como el Citibank, el HSBC y el JP Morgan, y también obviamente muchas firmas legales y demás. Entonces, solo un 5% se estima que es corrupción política. Sin embargo, esa corrupción política que se explica porque tiene que ver con el financiamiento de la política que nunca se discute, es la que le abre las puertas a estas guaridas fiscales para operar en cualquier país sin ningún problema ni restricción. Justamente porque hay una pequeña parte de la clase política mundial que está manejando sus fondos o su caja B por ahí, como se Claro. vio, por ejemplo, claramente en el caso de España. Entonces, los bancos estos, hay bancos que han nacido para manejar dinero del tráfico de opio, como el HSBC, que nació en Asia y lo creó el gobierno inglés para manejar los multimillonarios fondos que generaba el tráfico de opio a principios del siglo XX y que hacían que crearan un banco específico para eso. Después de eso, el HSBC nunca dejó de dedicarse al lavado, ha tenido multas importantes en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, porque la multa se la ponían por lavar el dinero del proveniente de los carteles de México en México y no en Estados Unidos, que es lo que hacen normalmente los grandes bancos. Es decir, lo que tenemos con estas guaridas es que los grandes manipuladores de este sistema, que básicamente son Inglaterra y Estados Unidos, no luchan contra el lavado de dinero, sino que lo que hacen es tratar de obtener su tajada importante de esta torta de fondos, que son grises. Mezclan fondos blancos, fondos grises, fondos negros, y lo licúan todo y lo meten en Wall Street, en Londres, en Shanghái y demás. Y hay una pelea por estas porciones. Dentro de la pelea de estas porciones aparecen las famosas filtraciones. Y yo en ese sentido no soy inocente, si bien las filtraciones nos dan la posibilidad de ver y escandalizarnos con mucho de lo que hay ahí adentro, hay otras cosas que no se muestran. Como te decía, la parte de los criminales, de los traficantes, narcotraficantes y traficantes de armas se ve, algunas partes de la clase política se ve y de los famosos también, pero de las multinacionales en general se trata de no mostrar. Porque, a Entonces, ver, digámosle a la gente que de esto se mostró una pequeña parte. Se denunció que hay muchísimo más, pero se mostró una pequeña parte, digamos, ¿no? así es. Y lo mismo pasó con los Panama Papers, con los Paradise Papers y demás.
Sin embargo, hubo una filtración en su momento que se llamó los LuxLeaks, o filtración de Luxemburgo, que efectivamente en ese caso era claramente un empleado que estaba cansado del asco que le daba todo eso adentro de una de las 4 grandes firmas de auditoría, y que filtró un montón de documentos que hicieron que Europa empezara a revisar la forma en que liquidaban impuestos las grandes multinacionales por su actividad en Europa. Como consecuencia de eso, Europa le reclamó a Irlanda que le cobrara por un año 13.500 millones de euros que debía pagar Apple a ese país. Y Irlanda dijo, no, yo hice un convenio que está todo bien. Apple dijo, hice un convenio que está todo bien. Estados Unidos rápidamente, en menos de una semana, le dijo a esa parte de la Comunidad Europea, que era la defensa de la competencia, que no se erigiera autoproclamada como entidad supranacional de tema de impuestos, y mucho menos con una firma norteamericana. O sea que lo que estamos acá discutiendo es un problema grave de poder en el mundo, pero no es un accidente, no es una anomalía, no es una falla legal. Esto, como dijo Obama en su momento, es todo legal. Y justamente porque es legal puede ocurrir y ocurre, y los países en general hacen de cuenta que están luchando contra eso, pero en el fondo están dando el sistema por presión de Estados Unidos o porque son directos beneficiarios, como el caso de Estados Unidos, Londres y Luxemburgo, Irlanda y demás. Tiene que quedarle claro a la gente es que el dinero no queda ahí estacionado, sino que son todas cuestiones contables y trampolines contables, ¿no? Claro, a ver, vos hablaste recién de un empleado asqueado con lo que se estaba haciendo, y ahora estamos en otro momento muy particular donde se juegan unas internas feroces en Estados Unidos por las elecciones que vienen y por los juegos de poder. Trump se ha manifestado como un enemigo de la Reserva Federal, de Wall Street, del aparato industrial militar de Estados Unidos. En Estados Unidos se le están moviendo fichas que le están poniendo a diversos estados en estado de descontrol, donde prácticamente no están ingobernables, digamos, por las protestas, por los desmanes que están ocurriendo, ¿no? Más allá de los problemas climáticos que tienen, con los temporales, con los incendios también, etcétera, etcétera. Ahí estaba diciendo un columnista que había kilómetros de cola para recibir comida por parte de algunas personas, ¿no? ¿Vos pensás que esta filtración, como dijiste, no es casual? ¿Es un juego de alguna interna? Ninguna de las filtraciones que maneja el consorcio ISIG, Consorcio de Periodistas Internacional, que no tiene ningún tipo de formación democrática, es un consorcio que se arma a dedo y que no está claro quién está o tiene derecho a intervenir y quién no. Se sabe quiénes son los miembros, pero no los criterios bajo los cuales se llama o no a alguien. Acá en la Argentina es Alconada Amón y algún otro periodista. ISIG no ha tenido ninguna filtración en la cual yo piense que hubo casualidad o que hubo un empleado infiel o un empleado asqueado. Claramente son filtraciones formuladas con algún objetivo. Vos me dirás, ¿pero cómo? Si lo maneja, yo digo que lo maneja Estados Unidos o alguna parte del poder profundo de Estados Unidos, lo maneja. Vos dirás, ¿cómo el Panama Paper, que le pega en el corazón a un lugar que tiene que ver con el lavado y con el licuado de dinero para ir a Wall Street, dejó que ocurran los Panama Papers? Bueno, Estados Unidos lo que está haciendo en las últimas década y media más o menos, y especialmente después del 2008, es sacarse de encima a intermediarios costosos, ineficientes, desprolijos e innecesarios. Porque el avance tecnológico en las últimas 2 décadas ha hecho que sea innecesario todo esa contaduría, digamos, y demás, desde un punto de vista físico. Todo eso se puede hacer todo tecnológicamente y no es necesario más ya tener tanta gente trabajando o haciendo de cuenta que trabaja en las islas del Caribe o en Panamá. Además de eso, Estados Unidos ya a esta altura no disimula que obtiene una porción muy importante de los fondos que se licúan en ese lugar, y
Lo que es innegable es que hay una interna muy fuerte entre Trump y quien representa a Trump del poder profundo de Estados Unidos y quien representaba a Hillary Clinton y ahora representa a Biden. Claro. Trump en ese sentido representa una parte del poder profundo de Estados Unidos que está apostando a volver a ser un país que produce muchas cosas por cuestiones estratégicas y nacionalistas. No solo para darle trabajo a la gente, sino porque se dieron cuenta que no podían hacer ni un tanque ni un avión de combate sin tener algunos componentes chinos o armados en China, digamos, ¿no? Entonces se dieron cuenta que en algún momento iban a tener un problema grave desde el punto de vista de la soberanía, y después ni hablar de la explosión que iban a tener del desempleo y demás, y empezaron a ir en contra de la globalización productiva que está atada a la globalización financiera, aunque la financiera está infinitamente más descontrolada que la productiva. Entonces, y nos ha llevado puesto a nosotros en el 2008, y han hecho una serie de parches y de medidas que ahora se están agotando, y por eso les viene como anillo al dedo la pandemia para la excusa de por qué el mundo está como está, cuando en realidad es un detonante. Ni siquiera estoy diciendo que la generaron ellos a la pandemia, eso algún día o no nos enteraremos cómo surgió el virus. Pero lo que está claro es que le vino como anillo al dedo para decir esto es por el virus, cuando en realidad el virus es un pequeño detonante, como lo fueron las famosas hipotecas subprime del 2008, que eran una punta de un iceberg, ¿no? Claro. Como lo fueron también el derribo de las torres frente al desplome de credibilidad de la actividad bursátil en Estados Unidos con los fraudes de la Enron y todas esas cosas, ¿no? Bueno, tuviste, en ese mismo momento aproximadamente, tuviste el derrumbe de la burbuja de las .com. Claro. Y al mismo tiempo tenés un avance de Estados Unidos muy fuerte sobre las libertades individuales de la gente y sobre una serie de cuestiones que tenían que ver con el control justamente de las redes sociales, de internet y demás, que les recomiendo mucho el último documental de Netflix sobre las redes sociales. Porque la verdad que es preocupante ese tema, sobre todo por la manipulación de las cuestiones de la democracia y demás. Y esa manipulación también tiene que ver con las noticias como las filtraciones, ¿no? Cómo te llevan, por ejemplo, a pensar que gran parte de los impuestos que paga la gente se lo roban los políticos y lo mandan a las guaridas, cuando en realidad hay infinitamente más dinero que las multinacionales están succionándole a todos los países del mundo, no a los del hemisferio sur. Porque antes las multinacionales no pagaban en el hemisferio sur y pagaban en el hemisferio norte. Ahora no pagan en ningún lado. Claro. A ver, nosotros estamos frente a un cuadro de situación que nos marca esta revelación que nosotros más o menos las intuíamos, algunos teníamos información al respecto, perdón, pero sabemos que se maneja discrecionalmente, habida cuenta de que, por ejemplo, Alconada Moon sabía de los Panama Papers antes de las elecciones y se quedó calladito la boca y lo dijo solo después de las elecciones, ¿no es cierto? Lo que manifiesta una riña severa y grosera con el derecho a la información, ¿no? Totalmente. Bueno, ahí además te das cuenta que en las filtraciones siempre hay alguien que parece que si realmente el poder financiero o el poder profundo de Estados Unidos es el que deja que corra esa filtración, ¿cómo puede ser que le toque a alguno de sus aliados? Pero claro, fíjate que en el caso de Macri, que estaba hasta las manos, digamos, claramente dicho en criollo, lo dejaron ganar las elecciones y recién después lo filtran, porque probablemente era muy difícil salvarlo o porque en realidad lo querían tener condicionado. Claro. Eso es muy difícil de determinar, pero vos fijate que el tipo saliendo Panama Paper y todo, hizo todo su mandato y no tuvo ningún problema grave judicial, con lo cual, digamos, eso es una pauta de cuán débil es la cuestión de las filtraciones respecto a los impactos judiciales. Porque cuando vos tenés una filtración no sirve para nada desde el punto de vista judicial. Sí sirve para presunciones de la FIP y demás, pero también tiene que estar la voluntad política de empujar a la FIP a ir a chocar con el poder económico y político de los distintos países donde está la filtración. Una muestra de ello es que hace 2 años y pico, casi 3 años, la FIP, que comandaba Abad, recibió 950 datos de gente que tenía, argentinos que tenían fondos en el exterior y que no los declaraban, y los encajonearon hasta que terminó el mandato de Macri. Y cuando llega este gobierno,
no hace un juicio, digamos, tan fuerte, ético y legal sobre Abad, sino que dice, bueno, en realidad, y tampoco quiere ir al choque con el poder político, porque probablemente en ese tipo de casos salgan a la luz gente con mucho poder económico en la Argentina, ¿no? Bueno, a ver, ya más como economista, nosotros observamos que la Reserva Federal emitió en estos últimos 90 días más dinero que en los últimos 90 años, por ejemplo. ¿Cómo afecta eso al sistema y cómo nos habla de un posible reseteo en este juego de poderes? Reseteo Mirá, económico. sí, sí, claro, claro. Normalmente cuando cualquier país del mundo hace una emisión fuerte de moneda para rescatar a su economía y demás, el problema que llaman a la atención todos los economistas clásicos, ortodoxos y demás, es ahí viene la inflación o la hiperinflación. Esto en el contexto actual no se está verificando porque hay una recesión tan grande, hay un conservadurismo de la gente tan grande porque no sabe qué va a pasar por el virus, por la crisis económico-financiera y demás, que no hay problemas de inflación en ningún país del mundo prácticamente, excepto en la Argentina, que ya viene de hace varios años. Pero incluso en la Argentina, emitiendo a una velocidad altísima, tenemos menos inflación que durante el último año de macrismo, cuya emisión era cero y tuvo 50% de inflación. Con lo cual ahí se le queman los papeles a todos los que conectan inexorablemente inflación con emisión. Ahora, si vos me preguntás si no va a pasar nada en el futuro con todo eso que se está emitiendo, más allá de que Estados Unidos siempre le da la maquinita porque tiene la capacidad de emitir una moneda que en un 60% está fuera de su país, yo tengo la sospecha de que en algún momento Estados Unidos va a forzar el que entren los fondos que tienen un montón de gente en el resto del mundo en dólares, tanto contablemente en dólares en las cuentas de la Argentina o en billetitos, lo va a forzar a entrar a su sistema financiero. A mí me tocó vivir unos meses después de que había ocurrido en la India, yo fui en el 2017, y habían cambiado todo el efectivo de alta denominación. Y cuando digo alta denominación estoy diciendo como si en la Argentina cambiaran todos los billetes de más de 100 pesos. Por billetes nuevos, pero había una transición en la cual tenías que poner tus billetes viejos en un banco, en una cuenta tuya, para que te dieran después los billetes nuevos. Es decir, hicieron un reseteo y vos tenías que explicar de dónde habías sacado los fondos, porque tenías que justificarlo, y si no te hacían retenciones o te podían llegar a procesar. Imagínate 1.400 millones de personas en un país donde la informalidad es altísima, claro, y sin embargo ocurrió y no hubo ninguna quema de nada. El primer ministro lo dijo un día a la noche, dijo, tienen 30 días para cambiar todos los billetes, porque dentro de 30 días no sirven más. Así fue. Y ocurrió. Y ese experimento para mí tiene que ver con que en algún momento los bancos centrales van a pegar el salto, probablemente, por ejemplo, a una criptomoneda, pero de un gobierno, no una criptomoneda como el Bitcoin, que es una entelequia que se puede desaparecer de un día para el otro, sobre claro, todo si prohíben su comercialización o su declaración como bien en Estados Unidos y en otros países desarrollados. Entonces, si crean el criptodólar, dicen, bueno, todos los que tengan billetes de dólares o dólares que tengan que declarar, me los tienen que depositar en mi sistema financiero directamente o a través de mis bancos y sus filiales, los tienen que depositar en mi sistema financiero. Ese es un one shot, quiere decir un solo golpe, que a Estados Unidos le daría un montón de liquidez en su sistema financiero propio. Pero es un golpe importante, ¿no? O sea, hay muchos narcotraficantes que por ahí se cambiarían de moneda, o no, depende de qué tan generoso se ponga el tío Sam para entender las justificaciones de los fondos, porque en eso los bancos son bastante especialistas. Claro. Los bancos de Estados Unidos lo primero que hacen cuando va alguien a llevar dinero es asegurarse de que no tenga evasión dentro de Estados Unidos. Ahora, si vos tenés evasión fuera de Estados Unidos, a ellos no les importa, no les interesa en lo más mínimo y no lo consideran una actividad ilícita como antecedente de lavado. Es decir, claro, tu evasión en la Argentina para ellos no es un ilícito precedente para lavado en Estados Unidos. Con lo cual lo único que firmás vos es que no tenés ningún tipo de actividad económica en Estados Unidos y entonces lo que se asegura es que no seas narcotraficante y si lo sos, te mandan supongo por otra ventanilla que tiene un costo un poco más alto. Bueno, extraño porque una persona que es delincuente en Brasil lo es en Estados Unidos también, tarde o temprano, ¿no? Asesino, estafador, lo que sea. El delincuente es delincuente en cualquier parte del mundo.
O sea que es hacer una vista gorda peligrosa, digamos, ¿no? Lo que pasa es que los dólares son verdes también. Los del delincuente son dólares verdes y al tío Sam le gusta recibir a sus dólares. El sistema financiero y las guardias fiscales no diferencian entre dólares que vienen del narcotráfico y demás. De hecho, al sistema financiero le gusta recibir esos dólares porque cuando ese delincuente cae, se incautan esos dólares y tarda un montón la justicia en disponer de ellos, con lo cual el banco los tiene sin ningún tipo de costo por mucho tiempo. Esto no se habla mucho, pero es así. Y después el tío Sam se lo queda, ¿no? Aparte. Claro, o sea claro. Que eso pasa muchísimo también. Bueno, a ver, con el advenimiento, si no es que ya está acá y no lo dicen, de la inteligencia artificial, la grosa, no esta de los teléfonos inteligentes, de la inteligencia artificial real, esa inteligencia que hace con que no exista clave en el mundo que no se pueda violar. ¿Cómo quedan las operaciones financieras online? No quedan completamente desguarnecidas. Hoy, digamos, vos tenés dos economías. Una economía formal, que es la que llamaríamos la que está de alguna manera en las computadoras, y inexorablemente termina en las computadoras, y una que yo llamo, porque lo vi en algún organismo internacional, la ENO, la economía no observada, que no la observa, los organismos no la observan, pero todos la vemos. Esa otra se maneja mayormente en efectivo, prácticamente. Esa puede escaparse de los problemas informáticos. Ahora, toda actividad económico-financiera que pasa por algún sistema formal y está por ende informatizada, puede ser violada. ¿Qué depende de que sea violada? El nivel de tecnología y de recursos que tiene quien no quiera que lo viole, por ejemplo, un megabanco internacional, claro. Y del otro lado, si el que quiere violarlo es el poder profundo de Estados Unidos con sus computadoras, no hay ninguno que se pueda resistir. No hay forma de resistirse al poder de fuego de las computadoras cuando alguien tiene suficientes recursos para ponerlos al servicio de eso. Eso por ahí nos lleva a la filtración del HSBC en Suiza, que es el caso Falciani, que era un informático del HSBC en Suiza, y que él dijo en su libro, bueno, yo en realidad me contactaron un servicio secreto y yo los ayudé desde adentro, pero prácticamente el laburo lo hicieron ellos. Era Estados Unidos porque Suiza no le daba los datos de los norteamericanos que tenían fondos en Suiza, y tampoco le devolvía a un norteamericano muy prominente, un político, lo que estaba reclamando para todos los herederos de los judíos que habían muerto en el holocausto nazi, y los suizos se hacían los tontos. Y el tipo había calculado más o menos 40.000 millones de dólares, y le habían dado 5.000, y seguía reclamando, y Estados Unidos hizo la filtración del HSBC a través de Falciani, le dio un golpe al corazón de algo que es fundamental para los suizos, como es su secreto, y ahí le empezaron a dar los datos a Estados Unidos y le dieron una parte muy importante de esos fondos del holocausto a este señor. Así que no hay ninguna computadora inviolable. Tal es así que los suizos, después de eso, empezaron a ofrecerle a sus clientes más adinerados y más VIP un servicio nuevo que se llama repapelización. Es volver todos los datos de esa persona, todas las transacciones y todo lo que tiene a papel, que no esté en ninguna computadora sus datos. Se lo ofrecen, es muy caro, porque es volver a manual, digamos, claro. Pero es un servicio que es inviolable desde el punto de vista de los hackers, ¿no? Claro, bueno, ha sido muy nutritiva la entrevista contigo, Juan, te agradezco muchísimo este gesto de atendernos y espero que podamos tener otras charlas más como esta, abordando otros temas preocupantes. Por favor, para mí es un placer y está bueno escaparse un poco de la coyuntura y hablar de cosas que son centrales en el mundo que estamos definiendo y que si no lo encara todos los países del mundo poniéndose de acuerdo, no hay forma de salvarse de este problema individualmente. Un gran abrazo, Juan Valerdi. Abrazo inmenso, un placer. Contá con nosotros.